No sé si se recuerden, hace unas semanas atrás estuve hablando con ustedes acerca de las características del Señor o sus atributos, si se puede llamarle así. Y en esa ocasión hablaba yo de que Dios es santo, ¿verdad? No sé quiénes hayan estado aquí, si se acuerden o no se acuerden, pero ese es un atributo o una característica, mejor dicho, ¿verdad? Pues un atributo es alguien que le atribuyó algo a alguien, y a Dios pues nadie le atribuyó nada. Pero es una forma de decirlo, ¿no? Un atributo o una característica de Dios es que Él es santo. Y es la única característica que habla acerca de que Dios es santo, y lo dice 3 veces. Dios es santo, santo, santo. Y sobre esa característica, todas las demás características del Señor, que el Señor es amor, que el Señor es todopoderoso, que el Señor es omnisciente, que el Señor está en todo lugar, todas las características que hay, que yo ese día, vez que empecé a estudiar todo esto, creo que saqué como 32 características del Señor. Pero la fundamental, por decir así, que el Señor es santo, santo, santo. Porque si el Señor no fuera santo, hermanos, todas las demás características no tendrían tal vez un fundamento, ¿cómo le podríamos decir? Algo, no sé la palabra exactamente, pero es algo fundamental para el Señor ser santo, porque si el Señor no fuera santo, pues ¿de qué le serviría tener amor, por ejemplo? Es la santidad de Dios que lo lleva a dar el amor que nos ha dado, ¿sí? El perdón que nos ha dado, ¿sí? Su omnipresencia. ¿Es por qué? Porque Él es santo, porque Él es santo. Y porque Él es santo, quiere que también cada uno de nosotros seamos santos, seamos fundamentados en Él, en su santidad, para que todo lo que demás haga el Señor, hace el Señor en nuestra vida, esté siempre fundamentada en la santidad de Dios. Y una de las características del Señor que vamos a ver en este día es acerca de su soberanía, ¿sí? De su soberanía. Dios es soberano. Pero el título que lleva esta enseñanza es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ciertamente sabemos o creo que conocemos qué cosa es ser soberano, ¿verdad? Soberano, ¿quién es? ¿Qué puede ser soberano? Alguien que ¿qué? Fuerte porque no traigo mis oídos. Hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como a Él le place, Él es soberano. ¿Sí? Él es soberano. Entonces, Él tiene control absoluto en todas las cosas, sobre todas las cosas. Y la Biblia, hermanos, nos muestra aquí su soberanía. Y quiero comentarles, si nosotros realmente conociéramos la palabra de Dios, supiéramos qué Dios dice, entonces muchas veces nos ahorraría mucho tiempo de oración. ¿Saben cómo? ¿Por qué? Porque a veces oramos pidiéndole al Señor, Señor, que no haya terremotos. Señor, que venga la paz. ¿No? ¿No estamos luego a veces orando por esas cosas? ¿Y qué dice el Señor? Que van a venir los últimos tiempos, que va a haber terremotos, ¿no? Que cuando si oramos por la paz, dices, va a venir destrucción repentina y va a venir paz, pero cuando Él venga a reinar. No en este tiempo, hermanos, que vamos a estar aquí. No va a haber paz, al contrario, cada día va a estar peor, va a haber más guerras. Vamos a orar, Señor, quita las guerras, que ya no haya guerras, Señor, por favor. No, hermanos. Hay que orar por la gente que está muriendo sin Dios y sin esperanza. Ahí sí que hay que orar porque Dios nos ha dicho que oremos, ¿verdad? Por todos los hombres y por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Orar por las almas. No para que no haya terremotos, no para que no haya enfermedades, no para que no venga el anticristo. ¿Sí? Alguien oraba por el diablo, para que pobrecito diablo. Tenemos que saber qué dice Dios que tenemos, por qué tenemos que orar, ¿sí? Y el Señor sabe realmente cuando necesitamos algo y se lo pedimos.
de corazón. El Señor es sabio. Él dice que oremos. Inclusive dice que oremos por los enfermos. Y si Él quiere sanar, lo sana, ¿no? Un ejemplo nada más. Vayan ahí, por favor, a Juan 5. Este es nada más un pequeño ejemplo. Juan 5. Porque también dice que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es una promesa del Señor, pero Él sana a Él, el que quiere y cuando Él quiere y como a Él le place, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Juan 5, versículo 1 voy a leer. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Sí? Betesda es casa de misericordia. Dice, en estos yacía ¿cuántas hermanos? ¿Cuántos? Una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viviendo aquí, hermanos? Que había una multitud. Y el Señor, ¿a cuánta gente no había sanado ya? Cuando andaba predicando la palabra, ¿no? No sanaba a los enfermos, a los leprosos, levantaba a los paralíticos, a aquel que estaba manco les hizo que extendiera el brazo y se le reconstruyó su brazo. ¿Cuántos ciegos no sanó? El Señor iba caminando y sanando gente. Y llega aquí y ve una multitud, pero nada más va con uno. Nada más va con ese paralítico. ¿Por qué? A Él le plació. Simplemente no, a Él le plació. Porque Él es soberano. Y cuando Él dice, quiero, quiero. Y el Señor siempre tiene un plan y un propósito para todo lo que el Señor hace. Porque es un Dios soberano. Hay cosas, hermanos, que ya no tenemos por qué orar. ¿Por qué? Porque ya está establecido en la palabra. Y lo vamos a ver. Voy a orar. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, Dios del cielo, Señor, quiero ponerme en tus preciosas y benditas manos, Señor. Que hagas misericordia, Señor, y tengas a bien, Señor, a usar esta tu sierva, Señor, para que tu palabra fluya con poder y tu santa unción y cada vida que está aquí, Señor, pueda recibir de ti, Señor, la enseñanza, lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres mostrarnos, Señor, de que quién eres tú, poderoso Dios, porque necesitamos conocerte, Señor, no una religión, Señor. No tenemos religión, no queremos religión, queremos tener esa comunión contigo, esa relación, Señor, Padre Santo, Señor, personal contigo, Padre, cada uno de nosotros. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos para que seas tú, Señor, Padre, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, empezando por el mío, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver algunas citas acerca de la soberanía de Dios. Los invito a que vayan a Génesis 12, por favor. El libro de Génesis 12. Y vamos a leer del 1 al 4. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hermanos, aquí vemos que el Señor le plació escoger a Abraham. Él dijo a Abraham, fue a Abraham,
pudo haber sido otra persona, ¿no? Pero el Señor nos está mostrando que fue este hombre llamado Abraham. El Señor se presentó a él y le dijo, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y se fue Abraham, dice, como Jehová le dijo. Hasta ahí vamos a dejarle. ¿Sí? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Un mandamiento de Dios, una orden de Dios. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Sí? Y en ti, dice, van a ser benditas todas las tierras, todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. El Señor es soberano, escogió a Abraham, le dijo lo que iba a pasar con él, pero si Abraham hubiera dicho, pues, no, Señor, no me voy porque pues aquí está mi papá, mi mamá, mi familia, no tenía hijos, ¿verdad? Pero aquí está mi familia, pues, ¿a dónde voy a ir? No sabía ni a dónde. No sabía Abraham a dónde iba a ir. No le está haciendo sal. ¿Qué sentirías tu hermano o hermana que te dijeran de repente, que te dijera Dios, Yair, salte, vete? ¿A dónde, Señor? Tú camínale. ¿Qué harías, Yair? ¿Qué haríamos cada uno de nosotros? Que nos dijera el Señor. Camínale, salte, camínale. Yo te voy diciendo por dónde. Dale vuelta aquí a la derecha, dale vuelta a la izquierda, sigue caminando. Aquí vas escuchando la voz de Dios. ¿Lo harías? Ahí estaba Abraham en su casa con su padre, ¿verdad? Con su esposa Sara. Y el Señor le dice, sal. Y sal. Y él sale, obedece a Dios. ¿Sí? Y vean, vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 3. El Señor, hermanos, es un Dios de propósito, ¿sí? El Señor nada se le escapa. Todo lo tiene ya bien fundamentado, bien establecido, bien hecho. No es de que a ver qué sale mañana o a ver qué se me ocurre, a ver qué... No, hermanos. Decía, tiene todo listo, todo preparado. Gálatas 3, 6, 9. Para hacer su plan hasta el fin de los tiempos. Dice Gálatas 3, voy a leer del 6 al 9, dice, así Abraham, dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Le creyó y salió Abraham, obedeció. ¿Sí? Es algo que tenemos nosotros que entender, hermanos. Sí, Dios es soberano, pero tenemos una responsabilidad. Y Abraham tomó esa responsabilidad, obedeció. Dios te dice algo y tienes la responsabilidad de contestar lo que Dios te está diciendo. Porque Dios nos dice muchas cosas, lo que tenemos que hacer y nos hacemos los sordos o que no entendemos o se nos olvida o no queremos hacerlo simplemente. ¿Sí? Pero aquí vemos, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, dice que los que son de fe, o sea, nosotros, estos, dice, son hijos de Abraham. Acuérdense que le dijo el Señor que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. O sea, es el pueblo de Israel y ya hemos visto, hemos aprendido que todos los demás, que no es el pueblo de Israel, somos gentiles, llamados así en la Biblia, gentiles. Todas las naciones. De ahí el Señor iba a tomar pueblo suyo. Entonces, aquí dice 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, ¿por qué? Porque le hemos creído, creímos en la promesa de Dios. ¿Sí? Dice, y la Escritura, previendo, dice, que Dios había de justificar por fe a los gentiles, o sea, nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? Somos bendecidos. Esa bendición que Dios le dijo que iba a dar a él y a todas las naciones, a nosotros nos ha llegado esa bendición. ¿Por qué? Porque hemos creído en la promesa que Dios le dio a Abraham y somos hijos de la fe de Abraham. ¿Sí? Y luego, hermanos, de ahí podemos entender, conocer, ya lo hemos estudiado aquí mucho tiempo, que Abraham era de 100 años, ¿sí?
y su esposa era de 90 años, cuando el Señor, ¿verdad? Él ya estaba grande, ¿verdad? 100 años, Sara 90 años. Y así el Señor le prometió un hijo, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Isaac. De ahí nació Isaac, porque decía Señor, ¿verdad? Abraham decía Señor, pero pues ya estoy viejo, mi esposa es estéril y ya está vieja, pues ¿de dónde va a salir la bendición, no? La multitud. Pero el Señor todo ya preparado, todo lo sabe, todo lo puede, no hay imposibles para Él y Él es soberano. Así que al tiempo les prometió el hijo nació, se llamó Isaac, y luego de Isaac nació Jacobo, ¿sí? De Jacobo, vamos a ver en Génesis 32, por favor. Génesis 32. Y aquí vamos a ver un pasaje que ya lo saben, yo sé que ya todos lo saben, pero es bueno recordarlo, hermanos. Porque dicen, no, ya lo sabía, sí, pero vamos a recordarlo y pedirle al Señor que nos ayude a ser hacedores de su palabra, ¿sí? Génesis 32, voy a leer del 22 al 30, dice, y se levantó aquella noche, aquí Jacob iba huyendo, no sé si se acuerdan de su hermano Esaú, porque según, ¿verdad?, Jacob le había robado la primogenitura a su hermano, ¿sí se acuerdan? A Esaú. Entonces, cuando Jacob va de regreso otra vez para su tierra, supo que venía su hermano Esaú con mucho ejército, pues a encontrarlo. Pero ¿qué pensó Jacob? Me va a matar, ¿verdad? Porque le robé la primogenitura. Entonces sabía que venía su hermano con mucho ejército en contra de él. Entonces aquí en el 22 nos está diciendo, dice, y se levantó aquella noche, o sea, hablando de Jacob, dice, y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Fíjense aquí, por favor, esto es muy importante. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién era ese varón? El ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado. ¿Sí? Y dice que se quedó Jacob solo. ¿Sí? Cuando nosotros oramos, hermanos, es buena la oración congregacional y lo pide Dios que haya oración congregacional. Pero qué importante nuestra oración a solas con Dios. Qué tan importante es. Y aquí vemos a Jacob que está solo y está ahí el ángel, ¿verdad? El ángel de Jehová, el varón, ¿sí? Dice, el 25, dice, y cuando el varón vio, el 24, así se quedó Jacob solo y luchó, dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hermanos, Jacob no estaba luchando con una espada, no estaba luchando con alguna arma, estaba luchando en oración, clamando a Dios. Era la lucha que estaba ahí sosteniendo este hombre, Jacob, delante de Dios. Y dice el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de su encaje en su muslo y lo descoyuntó. Y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, le dice el ángel, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Sí? Así deberían ser nuestras oraciones, hermanos. ¿Sí? No me voy a levantar, Señor, de las rodillas o del sillón donde estoy sentado, hablando contigo, orando contigo. No te voy a soltar, Señor, hasta que no me bendigas, hasta que no me bendigas. Y estaba ahí duro y duro Jacob, clamando a Dios, ¿sí? Clamando a Dios su misericordia. ¿Por qué? Porque sabía que se le venía aquel ejército sobre él. ¿Cuántas veces, hermanos, se nos viene el ejército encima del maligno? Y no oramos, no clamamos. Se nos vienen los problemas encima y no clamamos a Dios. ¿Sí? Pero este hombre ahí estaba luchando con Dios. ¿Y de qué manera luchaba? No pierdan ahí, me voy a regresar, pero busquen Oseas, por favor. Oseas 12.
Oseas 12. Se me perdió Oseas. ¿Dónde estás, Oseas? Oseas 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? 12, 4 o 5. Oseas 12, 4 y 5 dice, Oseas 12, 4 y 5. Dice, venció al ángel, hablando de Jacob, venció al ángel, dice, y prevaleció. ¿Pero qué dice? Lloró y le rogó, ¿sí? En Betel le halló. Y allí dice, habló con nosotros. ¿Con cuáles nosotros? Si nada más estaba Jacob. ¿Por qué dices? Y habló con nosotros. ¿Sabes? La promesa de Dios había sido, ¿no? Que de Abraham iba a ser una gran nación, una multitud. Y ahí en los lomos de Jacob estábamos espiritualmente tú y yo. Ahí estábamos. Ahí el Señor habló con nosotros. Aquí está diciendo que le rogó, lloró y le rogó. En Betel le halló y dice, ahí habló con nosotros. ¿Sí? Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues, dice, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. En tu Dios confía siempre. Es un mandato del Señor, ¿sí? El Señor habló ahí. Habló a Jacob, nos habló a nosotros porque somos israelitas. No nacimos en Israel, pero somos los israelitas espirituales, ¿sí? Ya vimos por la fe de Abraham, nosotros también fuimos incluidos. Y ahí estábamos también nosotros en los lomos de Jacob. Dice, seguimos aquí, entonces estamos, Génesis 32. Voy a seguir leyendo. Donde me queden 22, 30, vamos a leer. Y luego le dice, en el 27, y el varón le dijo, ¿sí? O sea, el ángel de Jehová le dice a Jacob, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. De ahí empieza, hermanos, el pueblo de Israel a tomar ese nombre de Israel. Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El Señor ya nos dio la victoria, ¿sí? Porque somos pueblo escogido, somos los israelitas, somos el pueblo de Dios. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. El Señor ahí le cambió el nombre de Jacob, ¿sí? Porque Jacob significa engañador, significa suplantador, ¿sí? Y eso éramos tú y yo, engañadores, mentirosos, ¿sí? Pero ahí el Señor le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Su nombre es Israel. Amén. Entonces, hermanos, así como Dios le cambió el nombre a este suplantador, a este mentiroso, a nosotros también el Señor nos ha cambiado el nombre, ¿sí? Tal vez tú te sigas llamando igual que como te pusieron tus padres, pero tenemos un nombre nuevo, fíjate. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, por favor, 2:17. Apocalipsis 2:17. Dice, 2:17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, ¿sí? El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Tú tienes un nombre nuevo que nadie conoce, solo tú sabes. Dios sabe quién eres.
El Señor sabe quién eres, cómo te llamas realmente. ¿Sí? Tenemos un nombre nuevo. Decía mi esposo, por si no te gusta tu nombre, no te preocupes, el Señor te dio uno nuevo. Amén. Sí, hermanos. Fíjense, vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 7. Vamos a leer del 6. Deuteronomio 7. Y voy a leer del 6 al 11. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, porque tú eres, hablando de Israel, y nosotros somos los israelitas espirituales, ¿sí? Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Por qué te escogió? Porque Él le plació, ¿sí? Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nosotros, hermanos, somos una nación especial dentro de todas las naciones que hay en el mundo, ¿sí? Dice el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Éramos lo más insignificante y lo más podrido que había. Pero al Señor dice ahí en Corintios 1, no lo busque, pero ahí dice que a Él le plació escoger, salvar a lo vil y menospreciado, para vergüenza de los que se creen buenos. Porque hay gente que dice, no, yo soy buena, yo soy bueno, no, yo no necesito. Pues yo sí necesitaba. Y gracias porque sabía el Señor que yo necesitaba, que era una vil pecadora, ¿sí? Y que necesitaba su perdón y su misericordia. Y Él vino. No sé tú cómo fue tu vida. Pero si estás aquí es porque un día Dios te llamó. Dios se reveló a tu vida. Y por eso estás aquí. No es casualidad. Dice el 8. Sino por cuanto Jehová dice, os amó. O sea, es por puro amor, por pura misericordia, porque Él es soberano, ¿sí? Dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dice, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sabemos de dónde nos sacó el Señor? Del mundo, de Egipto, es tipo del mundo, Egipto. De Faraón, tipo de Satanás. De ahí el Señor nos, que éramos esclavos del diablo, ¿sí? Vivíamos agradable al mundo, éramos arrastrados por el mundo. Dice el 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí está, Dios te ama, Dios nos ama, pero hay una responsabilidad. Tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Hay gente, ¿saben, hermanos? No es secta porque son hermanos, son cristianos. Creo que son los bautistas, si no mal recuerdo. Creo que ellos tienen esa doctrina que dicen, ya eres salvo, eres salvo. Hagas lo que hagas, ya no te pierdes. Es verdad, hermano. Si tú eres salvo, eres salvo. El Señor va a terminar su obra contigo, sí. Pero eso no te da derecho a hacer lo que tú quieras hacer. Porque si tú sigues haciendo lo que se te pega la gana, entonces quiere decir que nunca has sido salvo. ¿Sí? Porque uno de los frutos, lo primero que pasa en nuestra vida cuando Cristo viene a nosotros, es que ya no volvemos a ser los mismos. Ya no, nunca más. Con nuestras faltas, nuestros errores, pero no somos los mismos. Y hay esas personas, esos hermanos, ¿verdad? Piensan que no, tú eres salvo y hagas lo que hagas, tú eres salvo y tú ya te vas al cielo. Y tengamos cuidado con eso, hermanos, porque con Dios no vamos a jugar. No vamos a jugar. ¿Sí? Dice el 10, ¿hasta dónde dije que íbamos a leer? Hasta el 11. Dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, ¿sí? Destruyéndolo. Y no demora con él, con el que le odia, dice, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Guárdalos. Porque si no lo haces, ¿qué va a pasar?
Dice, tú aborreces. Cuando no obedecemos al Señor, estamos diciendo, te aborrezco, Dios, te aborrezco. A lo mejor no lo decimos de viva voz, pero si desobedecemos lo que el Señor está mandando, conscientes de que estamos haciendo algo malo y lo seguimos haciendo, estamos diciendo, te aborrezco. Y dice aquí el 10, y que da el pago en persona, dice, al que le aborrece, destruyéndolo. Y no demora con él que le odie. ¿Sí? No retarda su castigo. ¿Sí? En persona, dice, le va a dar el pago. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Entonces, sabiendo, hermanos, que nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, perdonados, incluidos en el remanente de Israel, en el pueblo de Israel. Fuimos injertados en ese árbol de Israel, donde el Señor tiene a sus israelitas, que ya fueron escogidos también, aunque no todo el pueblo de Israel es israelita. Lo vamos a ver. Vamos por favor a Romanos, por favor. Romanos 9. Dice el Señor que no todos los que se dicen que son de Israel son israelitas, ¿no? Serán israelitas, pero de nación, han nacido ahí, pero no espiritualmente. Romanos 9. Voy a leer desde el 1 al 26, ¿sí? Vamos poniendo atención en la lectura, hermanos. Es muy importante que vayamos leyendo y entendiendo, porque a veces leemos y no entendemos lo que estamos leyendo. Entonces, voy a leer Romanos 9, versículo 1 al 26. Dice, aquí estaba en la carta que escribió Pablo a los romanos, y dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo, dice, ser anatema o ser maldito, es lo que quiere decir anatema, separado de Cristo, dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Era una situación en el corazón de Pablo, ¿sí? Él decía, prefiero yo ser el maldito, prefiero yo irme al infierno, con tal de que mis hermanos, ¿verdad?, israelitas se salvaran. ¿Sí? Dice el 4, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, es esto, el pueblo de Dios, ¿sí? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Al Señor le plació, ¿sí?, hacer ese pueblo de Israel, empezando por Abraham, como lo vimos. Ahí empezó Abraham, Isaac, Jacob, y empezó el Señor a formar su pueblo diferente a todas las demás naciones. Por eso siempre el Señor quería que siempre Israel viviera separado de todas las naciones. El Señor mandaba matar hombres, mujeres y hasta niños de todas aquellas naciones paganas. Y dice aquí el 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, ¿sí?, vino Cristo. Según la carne, ¿por qué? Porque ahí nació, en Israel. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, dice, los que descienden de Israel son israelitas, ¿sí? No todos, ya les dije, no por nacer en Israel ya es un israelita de Dios. Estamos hablando de los israelitas espirituales, los que han conocido a Cristo, los que han entregado su vida a Cristo. Hay muchísimos israelitas que han entregado su vida a Cristo, pero también hay muchísimos que están esperando a su Mesías, ¿sí? Dice aquí el 7, y no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, ¿sí?, en la carne, ¿sí?, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, ¿sí? Ahí está la promesa de Abraham, la promesa que le hizo Dios a Abraham, ¿sí?, de ser que seríamos benditos, ¿sí?, todos los descendientes de Abraham. Sí, hermanos, espero estarme explicando. No me es fácil explicar todo esto, pero le pido a Dios que nos ayude a entender. Porque es tan importante esto, hermanos, saber quiénes somos, quién es nuestro Padre, quién es Él, porque no lo conocemos.
A veces conocemos las historias, ¿no? De Sansón, de Jonás y de José y de Noé y que la barca y los animales, pero no conocemos a Dios. Y toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, habla solamente de Cristo, ¿sí? Y tenemos que conocerlo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? Por cierto, los invito a que vengan los viernes. Gracias a Dios por los que están viniendo. Se empezó a dar la enseñanza desde de Génesis, ¿sí? Los principios, los comienzos. Está muy, muy hermoso y no lo digo yo, no por mí, ¿verdad? Sino Dios es el que pone la palomita. Pero bueno, entonces vamos ahí, el 7. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, dice, te será llamada descendencia. O sea, de Abraham nació Isaac, ya lo vimos, ¿verdad? Y luego dice el 8, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, no es según la carne, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré, dice, y Sara tendrá un hijo, la promesa que le hizo el Señor a Abraham. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, fíjense en esa palabra propósito, Dios es un Dios de propósito, Dios tiene todo listo, preparado, siempre ha sido así, hermanos. Les decía, Dios no está viendo a ver qué hace ahora, qué hace mañana o qué se le ocurre. Dios tiene siempre un propósito, dice, conforme a la elección, ¿sí? Dice, no por obras, sino por el que llama. No es porque tú hagas obras buenas, no es porque tú te portes bien, no es porque des de comer a los huérfanos, a los que están en los viejitos, ¿cómo se llaman? Los asilos. O sea, no es por tus buenas obras, no es porque lleves tu salario como esposo a tu casa y no te emborraches. No es por obras. ¿Sí? Que todo eso tiene que suceder, ¿no? Al conocer a Cristo. ¿Sí? Pero la salvación no es por obras, aquí lo dice, sino por la promesa que le hizo el Señor a Abraham, ¿sí? Y dice, y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, eran los gemelos, si se acuerdan. Entonces a Jacob amé, fue con el que luchó el Señor, estuvo luchando ahí con él. Dice el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque aborreció a Saúl. El Señor de aquí dice que aborreció a Saúl. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Es nuestro Dios soberano. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Sí? Del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Debemos darle gracias a Dios, hermanos. Les decía, porque estamos aquí, es porque Dios se compadeció de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros. Y a veces no valoramos eso. No lo valoramos. Ya lo damos por hecho. Somos hijos de Dios y voy a la iglesia y leo un ratito, me siento ahí un rato y ya me salgo. No, hermanos. Tenemos que valorar la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Dice el 17, porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Se acuerdan lo que pasó con Faraón? ¿Sí? ¿Cuántas plagas le mandó? 10 plagas le mandó, ¿sí? A Faraón para que se arrepintiera. Pero no, Dios pudo haber dicho desde un momento, sal pueblo y vámonos, ¿o no? Es Dios todopoderoso, ¿y por qué no lo hizo? Para mostrar su poder, para que vieran sus hijos quién era su Dios, todo lo que Él podía hacer por ellos, abrirles el mar rojo, ¿no? Para que pasaran en seco. ¿Cómo podían estos hombres, estos israelitas, conocer a Dios, ver su poder? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, ¿sí? No se levantó Faraón. El Señor lo levantó, ¿para qué?
para mostrar, dice, en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora podemos ver y conocer muchas cosas de nuestro Dios. Qué poderoso es. ¿Sí? Dice el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. No nos extrañemos, hermanos, que le hablas a las personas y tienen el corazón duro y no entienden, y por más que les explicas, no entienden. Dile al Señor, pregúntale al Señor si es que quieres preguntarle. Porque dice aquí, el que quiere endurece, él lo endurece. 19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, los endurece, Señor? Si nadie puede resistirse a tu voluntad y tú los endureces. Dice el 20, más antes dice, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de honra al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué mi mamá, mi papá, mi abuelito? ¿Por qué? Y dice el 22, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias, fíjense, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. O sea, tú y yo, hermano, tú y yo, hermana. ¿Sí? Para eso nos preparó el Señor, para hacer esos vasos de misericordia, ¿sí? Que Él preparó de antemano, antes de la fundación del mundo. Ya estábamos ahí, hermanos, en el corazón de Dios. Por su pura misericordia. No podemos, en esta mente finita, no vamos a entender las cosas, no vamos a comprenderlo. Esto se recibe en fe, porque la palabra es espíritu. La palabra es el verbo, es Cristo. Dice el 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, ¿sí?, sino también de los gentiles, ¿sí? Ya se los había dicho. Somos todos los demás que no nacimos en Israel, todas las demás naciones somos llamados como gentiles. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, ¿sí? Hasta ahí le voy a dejar. Y del 26 dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros no éramos pueblo de Dios. El pueblo de Dios que Dios había escogido en un principio fue el pueblo de Israel. Y de ahí, ¿verdad?, a través de Isaac, de Jacob, la promesa que le había dicho desde un principio a Abraham, que de él iba a bendecir a todas las naciones. Ahí estamos incluidos nosotros, hermanos. Esto es algo tremendo, algo hermoso que necesitamos asimilarlo si no lo hemos entendido, o si ya lo entendiste, pues entonces, ¿qué estamos esperando, hermanos, para consagrarnos al Señor? ¿Qué estamos esperando? Vamos a Efesios, por favor, Efesios 1. Efesios 1. Voy a leer del 3 al 14. Perdón que haga estas lecturas así largas, pero yo creo que es importante no leer no solamente un versículo, sino leer el contexto y lo demás, porque si no, no podemos entender todo. Dice Efesios 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el 4, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo.
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió porque Él es soberano, pero hay una responsabilidad. ¿Sí? ¿Para qué nos escogió? Muy bien, perfecto. Para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Y qué es ser santo? Separados. ¿Estamos separados del mundo? El 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado. Predestinado. O sea, habla la palabra por sí sola. ¿Sí? Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios es soberano. Dios es soberano. Él hace lo que quiere, como quiere, a la hora que quiere y como Él quiere. Y nadie le puede decir por qué lo haces. ¿Sí? Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? En quien tenemos, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces tenemos el perdón, en la mañana se habló mucho de la redención, o sea, el perdón que el Señor Jesucristo nos dio a través de su sangre, a través de su muerte. Y luego el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sí? Él nos está dando a conocer su voluntad, y su voluntad, hermano, está escrita aquí en su palabra. No oremos por cosas que no quiere el Señor que oremos, o que ya están escritas. Como les decía yo de los terremotos, de la maldad que se iba a incrementar. A veces oramos, Señor, hay mucha maldad, que ya no haya maldad. No, la maldad se va a incrementar, porque así lo dice la palabra del Señor. Va a haber mucha maldad. Cada día va a haber más maldad. Entonces, no orar por eso, sino orar por la gente, hermanos, que se está perdiendo. Orar por la gente. No se espanten porque está lloviendo. Todavía van a estar aquí mucho tiempo, así que tranquilícense. Hasta que se pase la lluvia van a salir. Porque Dios quiere que estemos aquí. Que escuchemos. ¿Ok? No se preocupen. Dejaron la ropa afuera, hermanas. No se preocupen. Ya vendrá el sol y la va a secar. Dice el 10, para reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento, en los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y vuelve otra vez, su voluntad. Que nos habla de su voluntad, que Él es soberano. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, o sea, los apóstoles y toda gente que estuvo con Cristo cuando Cristo vino a la tierra. Dice, y en Él también vosotros, o sea, ahora los que estamos aquí, y Él también en vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué tenemos? Que hemos escuchado la palabra de Dios, el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Eso significa evangelio, buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que Cristo murió por nosotros, que Cristo llevó nuestros pecados. Y esas son las buenas nuevas que tienes que compartirle a la gente que está a tu alrededor. Que ya hubo quien pagara por ti. Tío, abuelito, primo, papá, mamá, ya hubo quien pagara por ti. ¿Sí? Ya está pagada tu deuda. Mucha gente vive atormentada porque mató, robó, dijo mentiras. Cualquier cosa es pecado. Cualquier cosa que va en contra de Dios es pecado. Y mucha gente está cargando esos pecados, sin saber que ya esos pecados ya le fueron perdonados, pero
no ha entendido, no ha habido quien le predique la palabra, no hay quien le haya llevado la noticia de las buenas de salvación. Esas son las buenas noticias, el Evangelio. Amén, hermanos. Amén, amén. No se duerman. Los está arrullando el granizo. Hermanos, tenemos una grande responsabilidad. Estaba leyendo hasta el 14. Dice el 14, y que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos una posesión del Señor, le pertenecemos a Él. Somos de Él y para Él, porque Él vino a salvarnos. Somos de su posesión. Ya no podemos pertenecerle a otra persona o a otras cosas o al mundo, porque somos de Dios, ¿sí? Entonces hay una gran responsabilidad. Sí, Dios es soberano, pero nosotros tenemos que vivir como Dios manda. Vayan a Juan, por favor, Juan 3. Juan capítulo 3. Y voy a leer del 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Que Dios amó al mundo, sí. Dios amó al mundo, pero dice, para que todo aquel que en Él crea, y la cosa es, hermanos, que muchos no creen, no es problema de Dios, sino es problema de cada persona, ¿sí? No se distraigan, hermanos, no pasa nada. ¿Trajeron su traje de baño? Ok. Entonces, seguimos, hermanos, por favor, no se distraigan. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No vino Cristo a condenarnos, Señor, hermanos. No vino Cristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es culpa de Dios, es culpa de aquellos que les hablas la palabra y no creen. Creen en su religión, creen en otras cosas, creen en el hechicero, y creen en la bruja, y creen en las cartas, y creen en tantas cosas, menos en Cristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, o sea, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Les gusta andar en tinieblas, les gusta andar en cosas que no son de Dios, que no son agradables a Dios, ¿sí? El 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, vamos a Job, por favor. Ahí vamos a ver un ejemplo de la soberanía de Dios. Job 1:8. Todos conocemos la vida de Job. Sí saben, sí conocen el libro de Job, sí saben lo que pasó con él. A ver, levanten su mano los que saben de Job. Ok. Todos conocen los Job. Bueno, le pasaron cosas tremendísimas, ¿no? Acabó con todo. Pero ¿saben qué? No fue el diablo que mató a sus hijos, mató a sus animales. Ahí, si ustedes pueden leer Job capítulo 1, ahí ustedes pueden ver.
Que apenas llegaba un siervo con una mala noticia y venía el otro y otra mala noticia. Acaba de terminar de decir esa mala noticia y llegaba el otro con mala noticia y sobre Job. Y luego para acabarla hasta su cuerpo le salió una sarna. Y si a ti te pasara algo de eso, ¿qué dirías? ¡Ay, el diablo! ¿Quién sabe qué me está haciendo el diablo? No es el diablo. Aquí vemos que no fue el diablo, fue Cristo, fue Dios el que le mandó todas esas cosas a Job. Porque Dios sabía y conocía a Job. Que no había, dice en el 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Extiende, dice, ahora tu mano y toca todo lo que tienes. Le está dando permiso Dios. Satanás no puede hacerte nada. No nos puede hacer nada, nos puede tocar Satanás si Dios no se lo permite. Tengamos bien entendido esto, hermanos. Satanás, si nos andamos caminando en rectitud, lo que venga es de parte de Dios con un propósito, porque Dios es soberano y tiene un plan y tiene un propósito. Aunque a veces no nos parezca. A lo mejor si nos está pasando lo de Job, pues decimos, pues no, tu familia hasta te dice, oye, pues ¿no eres cristiano? ¿No eres cristiana? Y mira cómo te está yendo. La misma mujer, aquí, vean ahí en Job 2, Job 2:9, dice, entonces le dijo su mujer, la mujer de Job, dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Cuántas veces nos están pasando cosas, hermanos? Y nos dicen, mira todo lo que te está pasando. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres cristiana? Porque chaqueteaste, porque te fuiste a religión y tanta tontería que a veces nos dice la gente que no conoce, de nuestra misma familia. ¿Y qué dice aquí el 10? Y él le dijo, Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que tanto el mal como el bien, ¿de dónde viene? Viene de Dios. ¿Te parezca o no te parezca? ¿Nos parezca o no nos parezca? Dicen, todo esto no pecó Job con sus labios. Le fue como le fue a Job, pero le dolía, ¿verdad? Le dolía todo lo que estaba pasando, sufriendo. Y nunca el Señor le dijo, nunca le dijo el Señor por qué le había pasado eso. Pero el Señor honró a este hombre porque jamás, como dice aquí, dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Sí? Siempre el Señor, les decía yo, siempre hay un propósito. Tiene Dios un propósito. Vamos a Romanos 8, por favor. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya vimos, hermanos, que nosotros hemos sido llamados. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y dice aquí, y Dios no miente, que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces no nos parece, hermanos. A veces las cosas que nos suceden parece que no nos ayudan para bien. Pero Dios no miente, ¿sí? Y Él sabe acomodar las cosas y sabe por dónde llevarnos. Y así sea un laberinto y veamos túneles negros. Y sí, pero ahí nos lleva el Señor de la mano. Y ahí nos lleva y no nos va a soltar. Porque su plan y su propósito se va a cumplir. ¿Ustedes creen que no en alguna ocasión me vino a la mente decir, Señor, ¿por qué te llevaste a mi esposo? Habiendo tantos hombres en la calle, borrachos, drogados, ancianos ahí, y mi esposo que estaba con vida, con mucha vida y salud, sirviéndote, y te lo llevas.
y te lo llevas. ¿Y tú qué dirías? ¿Y yo qué diría? Son pensamientos que luego llegan, ¿no? Pero sé que Dios es un Dios soberano y es un Dios de propósito. Y a lo mejor este día Dios tenía ya preparado, por su misericordia, que yo estuviera aquí. A Él le plació. Él es soberano. Quizá a muchos no les guste. Pero si al Señor le gusta, pues que eso es lo más importante, ¿verdad? Que al Señor le agrade, que al Señor le guste, y lo demás, que ruede el mundo, dicen, ¿no? Que ruede el mundo. Hay que agradarle a Dios y estar en sus planes perfectos y escuchar su voz y caminar con Él, ¿sí? Siguiendo sus pisadas, ¿sí se escuchan? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Más o menos. Ok. Con razón yo veía que estaban durmiendo, no me escuchaban y no me decían, hermana, no se escucha. Bueno, entonces estamos aquí, Romanos 8, 28, ¿verdad? Que dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Del propósito de Dios, ¿sí? El propósito de Dios. Ahí está, en cada uno de nosotros que fuimos llamados, ¿sí? Hermanos, hay mucho que hablar. Está calmando el agua. Voy rapidito, nada más esos últimos versículos. Isaías 45, por favor. Isaías 45, vamos a leer del 5 al 9. Isaías 45. Del 5 al 9 voy a leer. Dice, yo soy Jehová, escuchen bien, hermanos, lean bien. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Aquí está hablando a Ciro, ¿no? Ya después ustedes pueden leer la historia y todo eso, o ya deben de conocer. Luego dice el 6, para que se sepa que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. ¿Lo está viendo, hermano? ¿Quién crea la adversidad? Dios. Dice yo, Jehová, soy el que hago todo esto. No hay nadie más, hermanos, solamente Dios. Lo bueno y lo malo lo permite Dios, lo hace Dios, con un plan y un propósito. Isaías, ahí donde estamos, 46. Del 9 al 10 voy a leer. Isaías 46, 9 al 10 dice, acordaos de estas cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, otra vez, y nada hay semejante a mí. No nos hagamos imagen ni semejanza de Dios, o sea, nada que ver con las fotografías o lo que quieren tener como Dios. Dice el 10, dice que anuncio lo por venir. No tienes que ir con el brujo, con la divina, el Señor lo sabe todo. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué va a hacer? Todo lo que quiero, dice el Señor. Yo lo voy a hacer, ¿por qué? Porque Él es soberano, ¿sí?
Y ya lo tiene todo preparado, dice desde el principio, dice desde la antigüedad, ¿sí? Todo lo tiene el Señor preparado. ¿Ustedes piensan que Adán y Eva pecaron y el Señor lo sabía? Y que dijo, ahora qué voy a hacer, que pecaron estos, ¿qué hago? No, el Señor lo sabía, ¿sí? El Señor lo sabe todo, lo ve todo, hermano, ¿sí? Entonces, para terminar, hermano, vamos al Salmo 103, con este termino, Salmo 103, 19. ¿Lo tiene, hermano? Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino, dice, domina sobre todos. ¿Sí? Y su reino domina sobre todos. ¿Qué pasó? ¿Qué están diciendo aquí, hermanos? Dice, Jehová estableció en los cielos su trono. El Señor está en los cielos, está en su trono. Él gobierna todo, todo. Lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, lo que está en los mares, todo lo gobierna Él porque Él es el Rey. Él es el Rey. Y Él tiene todo preparado, todo listo. Él sabe cuándo te vas a ir tú con Él, Él sabe cuándo tú vas a ir con Él, cuándo me voy a ir yo con Él, Él lo sabe todo. Pero hay una responsabilidad, ya vimos. Sí, ya nos perdonó el Señor, pero ¿qué fruto estamos dando? ¿Realmente hemos nacido de nuevo? ¿Realmente hemos entendido lo que hizo Jesucristo por nosotros? ¿Realmente entendemos quién es el que gobierna? ¿Nos parezca o no nos parezca? ¿Lo podemos entender? Decirle, Señor, gracias. A veces no es fácil, hermanos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles. No es fácil decir gracias. Pero es el Señor que debemos dar gracias. Él lo tiene todo preparado, establecido desde un principio.